Hola. Ta-ta-ta-chan. Vale, pues vamos allá. Vamos a seguir y vamos a ir al grano con el asunto de la pregunta 5 del examen ABAO. Y hacemos esto por dos razones. Una en concreto para que se mejore el ABAO y otra más en general para entender lo que son los conceptos de validez y de fiabilidad. Y voy a ir utilizando ejemplos concretos a medida que pasan los días, tanto de primaria como de secundaria. Esto no se refiere solamente a el ABAO y de hecho no se refiere al ABAO en concreto. El objetivo es mejorar nuestro sistema de educación y de evaluación. Es bien de todos, la educación es un bien de todos, es un bien colectivo. Entonces, ¿qué pasaba? Que teníamos una pregunta, vamos a recordarla, la leemos en inglés y luego la traducimos. Pregunta 5. Write a composition answering this question. People need qualities to make a success of do it yourself. Do you agree? Write approximately 120 words, 2.5 points out of 10. Es decir, pregunta 5, redacta una composición o redacción respondiendo a la siguiente pregunta. La gente necesita cualidades para tener éxito en el hazlo tú mismo. 120 palabras, 2 puntos y medio de 10, que es la diferencia entre un 7,5 y un 10. Recordamos que la CIGA tiene la obligación de utilizar y publicar unos criterios de evaluación para la corrección del examen. Esto está relacionado tanto con la formación de los alumnos para que ellos puedan prepararse bien para el examen, del trabajo de los profesores para que ellos puedan ayudar a los alumnos a prepararse bien para el examen y de la responsabilidad y la accountability, que es algo así como responsabilidad, bueno, ahora mismo no me sale la palabra exacta. Accountability es más que responsable, es como dar cuentas de lo que haces también, eso es importante, ¿vale? Y también autoevaluación, al final, después de haber hecho un examen, recibir una nota, pues tú miras esto y ves, pues aquí he estado bien, aquí no he estado bien, esto es donde he fallado. Debería de funcionar así. Entonces, según los criterios de evaluación, hay un criterio fundamental que es el alcance, que en total es un máximo de 0,5 puntos de los 2,5 de la pregunta en cuestión y que evalúa el tema, es decir, el alumno aborda adecuadamente el tema propuesto, sería el tema de la pregunta, pero también evalúa dentro de ese 0,5 del 10, no, perdón, 0,5 del 2,5 del 10, que sabe comunicar las ideas que quiere transmitir utilizando una variedad considerable de recursos y sabe utilizar el registro lingüístico adecuado. Es decir, dentro de ese 0,5 hay 3 parámetros a medir y solo uno de ellos es el tema. El problema es que con esta pregunta que hemos visto había dos acepciones posibles. Una, la del bricolaje, y otra, la de la autosuperación. Y el hacer algo, superar una dificultad o un problema uno mismo. Las dos acepciones son válidas. Aparece el vínculo abajo, pero a medida, en medio de la corrección, recibimos un correo de uno de los responsables o una de las responsables de la CIGA diciéndonos que si los alumnos no utilizaban la acepción del bricolaje, le pusiésemos un 0 en la respuesta. Es decir, del alcance de una situación en la que el alcance del tema, cómo se trata el tema propuesto, es uno de 3 conceptos evaluables dentro del alcance y la validez, lo que se le da a ese tema combinado con el registro, combinado con la transmisión de ideas, utilizando una variedad de recursos lingüísticos, es un 0,5,
De ese 0,5 se pasa al 2,5, es decir, a invalidar la pregunta por completo. Es decir, que alumnos que tienen un nivel de 10 van a llevar como máximo, en caso de que no tengan ningún fallo en las otras preguntas, como máximo un 7,5. Esto está poniendo en cuestión, por un lado, la validez de la pregunta para evaluar el nivel de inglés de los alumnos, porque si a raíz de esa pregunta un alumno de 10 lleva un 7,5, esa pregunta no es buena para evaluar el nivel del contenido de los alumnos, y al mismo tiempo tiene un impacto negativo en la fiabilidad de los resultados, porque si un alumno que tiene oficialmente reconocido el nivel B1 de la Escuela de Idiomas o el nivel PET, que es el mismo que el B1 de Cambridge, o el equivalente en otros sistemas de evaluación del inglés internacionales, y aquí lleva menos de un 8, ese alumno, esa nota no está reflejando el nivel esperado de esa prueba, ni esa prueba, ni el ABAU se está comportando a la par con el PET, ni con el B1, ni con otras pruebas de evaluación similares. El problema fundamental es el de la validez. En este caso, ¿vale? Todos los problemas son importantes, pero en este caso es el de la validez. ¿Y cuál es el problema con la validez de esa pregunta? Esto ya es un poquito más técnico para los profesores de inglés. Sin embargo, si no sois profesores de inglés, escuchadlo varias veces hasta que lo entendáis, porque se puede transferir a otras asignaturas y a otros exámenes. Entonces, ¿qué pasa? Primero, la pregunta está redactada de una manera un poco vaga, difusa. No tienes una idea clara de lo que vas a decir cuando tú oyes esa pregunta o la lees. La gente necesita cualidades, es decir, cualidades en general. La gente, ¿qué es la gente? Somos todos, pero la gente necesita cualidades para tener éxito en el hazlo tú mismo. Y hazlo tú mismo aparece entre comillas, entonces nos da una pista de que es algo en particular. ¿Estás de acuerdo? Bueno, sí, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo. ¿Qué pasa? Que yo sé que do it yourself es bricolaje, hacer un mueble con IKEA, pero es una persona adulta. Un chaval de 18 años necesariamente necesita saber o está en los contenidos que ha estudiado hasta ese nivel lo que es el bricolaje. Esa es una de las cuestiones que plantean el profesor de inglés del instituto que se entrevistó con La Voz de Galicia, trayendo a tema el problema de que las notas de inglés en el ABAU de Galicia son demasiado bajas, y es cierto. Pues realmente yo estoy de acuerdo con él. O sea, un alumno de 18 años no tiene por qué saber, ni está en los contenidos evaluables ni del PET ni del B1, lo que es el DIY. O sea, puede aparecer en algún libro de texto, pero en otro no. Y si aparece en algún libro de texto, seguramente aparece en el texto de la escuela de idiomas, no en los que ha visto en el bachillerato. Entonces es una pregunta muy particular. Pero ¿qué pasa? Que si un alumno quiere redactar porque sabe que tiene buen nivel de inglés y le gusta redactar y piensa que va a conseguir más puntos, y además es una persona capaz de llevar un concepto estrecho y particular como es el bricolaje a uno más general y habla de la superación, ya expliqué antes que es una idea válida y aceptada, y hay un montón de ejemplos, algunos están abajo en los comentarios del vídeo, pero aunque fuera individual y particular, el alumno está demostrando pensamiento crítico, capacidad de evaluar y de analizar. De esto os voy a hablar otro día, es la taxonomía de Bloom, pero es una cualidad positiva, válida y evaluable. No se debe de penalizar por eso. Sería totalmente incorrecto. Entonces,
si nosotros le estamos quitando 2,5 puntos a todo el trabajo de la redacción, cuando además tenemos un criterio de evaluación según el cual el tema es uno de 3 contenidos de un criterio, que es el alcance, el máximo del alcance son 0,5 puntos, ¿por qué se nos está informando a los correctores que le quitemos toda la nota de la redacción, cuando en realidad, uno, la razón por la que se la estamos quitando es incorrecta, es estrechar la acepción de un término del inglés a límites inaceptables? Dos, los criterios de evaluación que han publicado ellos mismos dicen que 0,5 es lo máximo que se puede poner por esos 3 conceptos. En realidad, si nosotros somos estrictos a la hora de aplicar los criterios de evaluación, si es un 0,5, el alcance tendría, como si dijéramos, como máximo un 0,2. Esto es muy serio, porque son puntos enteros que se han sacado a los alumnos de manera incorrecta. Y sabemos todos los profesores de Galicia y todos los padres que han leído La Voz de Galicia que esto ha pasado. Entonces, ahora todos los profesores de Galicia y todos los padres informados tenemos la responsabilidad colectiva de actuar para mejorar esto. Los plazos para reclamar la nota ya han pasado. Aquellos alumnos que han querido reclamarlo porque se veían perjudicados lo habrán hecho, y espero que se haya resuelto de manera favorable, porque las reclamaciones son muy importantes dentro de un sistema de evaluación, son muy válidas, y tenemos que acabar con esta especie de cultura según la cual reclamar es protestar. Aunque fuese protestar, a veces existen motivos para protestar, pero no es una protesta. Una reclamación es oficial y es necesaria en algunos casos porque todos podemos cometer errores. Los correctores también. Existen unos sistemas de protección para evitar que haya errores, lo mismo que un avión tiene un montón de sistemas de seguridad para evitar que haya un accidente en el que muera mucha gente. Los sistemas de evaluación masivos y externos tienen unos sistemas en curso para evitar que se cometan errores, pero errores suceden, y uno de los sistemas, una de las partes del sistema que existe para evitar errores es el procedimiento de reclamación. A todos los niveles, a primaria, a secundaria, a bachillerato, a universidad, a escuela de idiomas, etc. A oposiciones también. La reclamación es un proceso necesario para el funcionamiento del sistema y solamente va a funcionar si los ciudadanos afectados hacen uso de su derecho y responsabilidad. Y si las partes implicadas, es decir, cuando se pide una reclamación, lo que se está pidiendo es una doble corrección. Cuando se pide una doble corrección, esa doble corrección tiene que venir limpia y debe de ser por una persona distinta. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me ha tocado corregir un examen reclamado de el número tal, porque los exámenes son anónimos, a mí no me puede venir de vuelta con la reclamación o la doble corrección. Le tiene que ir a otra persona, a otro examinador. Eso no me está cuestionando a mí como persona ni como examinador, porque todos cometemos errores y los errores son parte del sistema. Otra cosa es que los cometa y no me importe. Eso es distinto. Pero si hay una reclamación, debe de ir a otra persona. Y esa persona no la debe de tomar como una crítica negativa, destructora del sistema, sino todo lo contrario, como una parte del sistema que hay que tomar en serio para poder ir adelante. Me estaba pensando si mencionarlo o no. Esto implica en cualquier proceso de reclamación, ya sea un centro de enseñanza primaria, en un instituto de secundaria, de bachillerato, en la universidad o en exámenes externos, como este, sobre todo aquellos que llevan consigo una nota que va a ser utilizada a título oficial, certificación, acceso, etcétera, oposiciones. Cuando corregimos un examen, no podemos ponerle una nota más baja con anterioridad para que no reclamen.
es que eso tiene tanta retranca, por utilizar una palabra gallega, que no cabe, sinceramente, no cabe. Y yo he estado en mesas de evaluación en las que se ha dicho, si pones esa nota te van a reclamar, bájala o súbela. Lo cual no es así. Si me reclaman, me reclaman. La reclamación no es negativa, es una reclamación. Punto. Ahí sí que acabo. Chao.